3. Y hermanos, el domingo hemos iniciado ya una serie nueva de estudios. Ya hemos terminado con 5 prédicas basadas en Isaías capítulo 53. Y ahora comenzamos con un nuevo tema que es tiempos peligrosos. El domingo estuvimos estudiando acerca del escenario de esos tiempos peligrosos. Y hemos dicho que cuando Pablo le escribió eso a Timoteo, se estaba refiriendo a los postreros tiempos, a la generación previa a que el Señor Jesucristo regresara. Nosotros creemos que este es el tiempo del regreso del Señor, y si estamos en lo correcto, entonces estamos viviendo nosotros esos tiempos peligrosos. Y tiempos peligrosos, hermanos, se refería a un tiempo salvaje, a un tiempo lleno de penalidades. Tiempos peligrosos es un tiempo de caos, es un tiempo de desorden, de crisis. Cuando Pablo habla de tiempos peligrosos, habla de un periodo que es difícil de soportar. Habíamos dicho que Pablo estaba allí en la cárcel de Roma, y él estaba mirando hacia el horizonte, hacia el futuro, y lo veía con preocupación qué iba a ser del Evangelio cuando se instalaran esos tiempos peligrosos. Esos tiempos, hermanos, que atentan contra nuestra alma. Son tiempos peligrosos porque atentan contra nuestra salud espiritual. Y nosotros podemos vernos, hermanos, atrapados ahí como en un remolino, y ser arrastrados hasta lo más profundo y ser destruidos en estos tiempos peligrosos. En otras palabras, hermanos, tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos, con los ojos bien abiertos, porque estos tiempos peligrosos es como esa idea de sentirse acosado por animales salvajes. Y el apóstol Pablo había escrito a la iglesia en Éfeso, pero en el libro de Hechos, capítulo 20, y él dijo: después de mi partida se levantarán en medio vuestro lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, cuando hablamos de tiempos peligrosos, es esa la figura de animales salvajes que nos están acosando. Pablo le llamaba lobos rapaces. Y ahora aquí, en el Mateo 8, verso 28, dice que el Señor fue a la tierra de Gadara, y de allí del cementerio le salieron 2 hombres endemoniados. Y dice ahí el texto de Mateo 8, 28, salvajes en gran manera. Así era el carácter de esos endemoniados, salvajes en gran manera. Uno de ellos era el mismo que habla Marcos capítulo 5, que lo encadenaban y le ponían grillos y rompía todo. Ese era uno de esos 2 que habla Mateo. Pero la frase, tiempos peligrosos, aparece ahí cuando dice eran salvajes en gran manera, salvajes en gran manera. Es exactamente lo mismo que tiempos peligrosos, la misma traducción. Y hoy vamos a estar viendo un grupo de personas que van a ser la cabeza de los tiempos peligrosos. La Biblia usa 2 títulos en realidad. Yo usaré uno hoy y quizás el otro mañana. Pero la palabra es burladores. Y la Biblia dice que esa gente iba a aparecer, los burladores. La misma palabra, pero en el Antiguo Testamento, como dije, no la voy a usar hoy, a esta segunda palabra, es la palabra escarnecedores. Cuando en el Salmo 1 dice que se sentaba en silla de escarnecedores. Esa es la misma palabra, burlador. Así que hoy nos vamos a concentrar en los burladores. Pedro habla de ellos y nos advierte del peligro de estar delante de esos burladores. Observe ahí la escritura entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto
con exhortación, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Dice el último texto, hablando de tiempos peligrosos, los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y Pedro usa esta frase, que en los postreros días vendrán burladores. Ellos serían la cara visible de los tiempos peligrosos. Pero el título de nuestro mensaje para esta noche está aquí, hermanos, en el versículo 2, donde Pedro dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dice Pedro, para que tengáis memoria de las palabras de los santos profetas y de los apóstoles. El título del mensaje hoy es Doctrinas para recordar. Doctrinas para recordar, dice Pedro, para que tengáis memoria. Y hermanos, en esta noche debemos empezar a exigir nuestra memoria. En esto no nos puede fallar la memoria. Nos olvidamos cuando vamos a la verdulería, nos olvidamos cuando vamos al mercado, nos olvidamos cuando vamos a comprar tela, nos olvidamos del hilo. Siempre nos olvidamos de algo, pero de esto no podemos olvidarnos. Porque esto es una advertencia seria de tiempos peligrosos. Los burladores, dice Pedro, tenemos que tener memoria de lo que nos enseñaron los santos profetas y los apóstoles del Señor. Eso nos protegerá de los burladores. Ahora, la historia humana, desde el comienzo, tuvo la presencia de burladores. El primer burlador que nosotros hemos conocido fue en el huerto del Edén. Y fue cuando Satanás se metió en la piel de la serpiente y en esa conversación con Eva, ella le dice que podían comer de todo árbol, pero menos de uno, y ahí se manifestó el burlador en la expresión que dijo, ¿con que Dios os ha dicho eso? ¿Dónde está la burla en sembrar dudas de la palabra de Dios? Eva, hay algo que no has entendido bien. Eva, hay algo que no has comprendido bien. ¿Con que Dios os ha dicho eso? Esa pregunta está sembrando una duda sobre la palabra que Dios dio. Y ahí apareció la primera manifestación de alguien burlándose de la palabra de Dios. Y luego en los días de Noé estuvieron los burladores. Y es muy fácil darnos cuenta de su presencia porque solamente 8 personas alcanzaron la salvación. Y la Biblia enseña, aún por Pedro en el Nuevo Testamento, que Noé era un pregonero de justicia, era un predicador de la palabra. La Biblia enseña que su ministerio llevó 120 años de predicación y solamente logró que 8 personas fueron salvas y el resto de la población que no creyeron porque eran burladores. No aceptaban la palabra de Dios. El burlador siempre rechaza la palabra, se opone a la palabra de Dios. Y hasta vamos a ver un pasaje que habla de que ellos resisten la palabra de Dios. Estas son las características de los burladores. En los días de Noé también estuvieron presentes. Y entonces ahora Pedro, hermano, nos dice lo siguiente. En el versículo 3 otra vez. Lo de hoy no es tanto a modo de predicación, más bien es a modo de estudio para que podamos entender y aprender de la palabra. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Y ahora ponga atención. Dice, andando según sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia, las hemos explicado, es el deseo exagerado o inmoderado, fuera de control sobre alguna cosa.
Y luego vamos a descubrir sobre qué cosas ellos tienen deseos exagerados, estos burladores. Como hemos dicho, ellos se oponen a la palabra de Dios, resisten la palabra de Dios. Sin embargo, lo llamativo es que la mayoría, y subrayo ese término, la mayoría de los púlpitos de este siglo XXI está lleno de burladores. Es decir, que los predicadores que en el Nuevo Testamento, en los primeros tiempos, se les llamaba falsos maestros, esos son los que andan en los púlpitos de hoy, esos son los burladores. Porque se burlan de la palabra y promueven el error. Se burlan de la palabra de Dios y del Dios de la palabra y promueven el engaño, la estafa, el fraude. Esos son los burladores. Y ahora dice aquí, ellos andan según sus propias concupiscencias. Sus auditorios generalmente están llenos, son numerosos. A veces se cuentan por miles los que van a escuchar en los púlpitos a los burladores. Ellos se oponen a la Biblia y tienen una Biblia propia, tienen su propia revelación, su propia interpretación. Y la gente de nuestro tiempo le cree más a los burladores que a la palabra de Dios. Dicen ellos, mi predicador lo dijo, mi burlador me lo dijo. Pero la Biblia dice tal cosa, yo no sé, pero mi predicador dice esto. Y tienen más confianza en el predicador que en la palabra de Dios, pero la Biblia, usted ya sabe, dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Y ahora una frase del versículo 1, observe cómo dice Pedro. Dice, amados, en esta segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación. La palabra despierto, dice Pedro, quiero que reaccionen, que estén en permanente estado de alerta, con los ojos abiertos. Dice, tengo una exhortación para ustedes, dice Pedro, no me es molesto escribir las mismas cosas, dice él. Él tenía paciencia para reiterar y enfatizar la enseñanza, pero quiero que estén despiertos porque estos burladores son gente peligrosa. Estos burladores, hermanos, son gente que despedazan las almas y están hiperactivos. Desde los días que Pedro escribió eso hasta hoy, están hiperactivos. Se mueven por todos lados, lo hacen, hermano, a gran velocidad. Son gente, hermanos, que amenazan las almas con sus doctrinas perversas, porque sus doctrinas no tienen fundamento en la palabra de Dios. Muchos de esos burladores, hermanos, hoy en día se hacen llamar apóstoles. Nosotros sabemos que son apostolobos, pero no todos saben eso. Y hermanos, nosotros tenemos que defender la verdad revelada, la verdad de Dios. Si la Biblia no lo dice, no es de Dios. Y ahí nos plantamos. Y ellos dicen, pero tuvimos una visión. Si la Biblia no lo dice, eso no lo aceptamos. Pero tuvimos un sueño, pero tuvimos una revelación, experimentamos un estado de iluminación. Muchas cosas dicen esto. Pero si la Biblia no lo dice, no puede ser aceptada. ¿Por qué? Porque Pedro dijo, yo quiero que tengan memoria de la palabra de los santos profetas y de los apóstoles. Ahí estamos aferrados nosotros. Esa es nuestra defensa, esa es nuestra protección en contra de los burladores. Porque si no nos aferramos a los principios de la palabra de Dios, a la verdad revelada, a la verdad inspirada por Dios, estos burladores destrozarán nuestra alma y a veces los hacen con palabras dulces, con terminología delicada. Burladores. La Biblia nos da toda una radiografía de ellos que las vamos a ir viendo en los próximos mensajes. Pero hoy diremos unas cuantas cosas. Aquí en la misma página prácticamente, capítulo 2, versículo 1, solo voy a leer, pero en otro mensaje vamos a desarrollar el texto, para que vaya entendiendo un poquito más las características de estos burladores. Ahora capítulo 2, versículo 1, dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, ¿qué dice? Destructoras. ¿Qué les dije recién? Estos burladores vienen para destruir el alma. Y herejías. Y dice, y van a meter encubiertamente.
Parece, suena como palabra de Dios, pero algo raro tiene eso que está diciendo. ¿Y cómo usted se va a defender? Estando aferrado a la palabra de los santos profetas y de los apóstoles. Se da cuenta, lo que se está diciendo no coincide con lo que dijeron los santos profetas y los apóstoles del Señor. Y ellos dicen encubiertamente. Más adelante vamos a ver en otro mensaje esa palabra encubiertamente que se usa en la carta de Judas. Habla, la idea que está en el trasfondo del texto, habla de alguien que cometió un crimen y escapó cruzando la frontera. Y ellos, el crimen de ellos es el asesinato del alma de los que quieren seguir al Señor y se escapan, se pierden. Como criminales huyen cruzando la frontera y ellos se meten en la casa de Dios y hacen daño, destruyen las almas, son verdaderos criminales y por todas las congregaciones dejan el tendal de ovejas muertas. La Biblia le llama los burladores. Algunos de ustedes dirán, ay, no estaba preparado para escuchar eso. Hay que escuchar esto. Dice Pedro, yo esto vengo a hablar, dice Pedro, para despertarlos con exhortación. Para despertarlos. Un día tenemos que despertar y tenemos que levantar la guardia. Estos burladores, quiero que noten el final, pero yo en otro mensaje voy a explicar palabra por palabra esto. Pero observo el versículo 2, segunda de Pedro 2:2. Bueno, termino el versículo 1 que dice, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ahí nomás, hermano, porque tengo la tentación de explicar todas las palabras, pero solo esto le voy a decir nomás. Cuando en este versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Es decir, que ustedes van a ser la fuente de sus negocios. ¿Y cómo usted sabe que no es víctima de un negocio de un farsante? Si usted sigue aferrado a la doctrina de los santos profetas y los apóstoles del Señor, usted está protegido. Pero si usted no le da atención a eso y agarra todo como que le enseña que viene de Dios y este es el varón de Dios, dice que ellos hasta negarán al Señor, dice. Y dice con palabras fingidas. El idioma griego, esa palabra fingida es la palabra plástico. Es decir, que su mensaje no tiene alma, no tiene sentimiento, es como el plástico. Esa es la palabra fingida ahí. Pero lo voy a explicar en su momento. Los burladores. Ellos lo único que saben hacer es cómo asfaltar, cómo construir el camino al infierno. Porque la gente que llega a sus cultos nunca son salvos por Cristo, porque muchos de ellos ni conocen a Cristo como el Salvador. Pero figuran en los carteles luminosos con grandes nombres y tienen lucen sus nombres de apóstoles y de profetas. Tienen mucha fama, tienen mucha publicidad. Pero la Biblia dice que son burladores y todos los que le siguen ese camino al infierno, que ellos saben cómo asfaltarlo, saben cómo prepararlo. Si usted no sale de aquí, de Pedro, y quiere acompañarme, si no solo me da la atención, le voy a leer una pequeña frase de 2 Timoteo 3:13. Si quiere me acompaña, si no solo me da la atención ahí, 2 de Timoteo 3, verso 13. Aquí Pablo los describe bien en este texto, 2 de Timoteo 3:13. Dice Pablo, mas los malos hombres, es decir, los burladores, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, según Juan 8, verso 44, ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. Y si esta gente anda mintiendo, engañan y son engañados, ¿en dónde se nutren su doctrina? En el diablo. Y ahora ellos andan, hermanos, así por la vida. Y al final terminan creyendo su propia mentira. Muchos de esos predicadores de renombre, farsantes, fabricaron doctrinas que la gente por multitudes les siguió. Y ellos terminaron creyendo su propia mentira. Son engañadores y terminan siendo engañados. Ahora,
yo les traje aquí porque quiero que usted comprenda que Pedro los describió muy bien. Volvemos a la segunda carta y al capítulo 2. Miren las cosas que agrega Pedro sobre esta gente. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, observe como dice ahí, versículo 10, segunda de Pedro 2:10, sigue hablando de los burladores y dice, mayormente es aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencia, otra vez la palabrita rara, ¿no? E inmundicia, y desprecian, ¿qué cosa desprecian eso? El señorío. Por eso ellos son los que hablan, yo declaro, yo decreto. No lo hace Cristo, lo hacen ellos. ¿Por qué hacen así? Porque desprecian el señorío. Desprecian el señorío. ¿Por qué cuando ellos oran no dicen en el nombre del Señor Jesús? ¿Por qué no dicen en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué no dicen en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios? ¿Por qué solo hablan del nombre de Jesús? ¿De qué Jesús hablan esto? Nunca le dicen el Señor Jesús, desprecian. Escuchen sus oraciones, póngale atención cómo oran. Desprecian al señorío. Aquí está Pedro, pero vamos adelante en la lectura. Dice, desprecian el señorío, son atrevidos y contumaces. Esa palabra habla de rebelde. El hijo que era borracho en el Antiguo Testamento y no quería corregir, los padres lo consideraban contumaz y lo llevaban al sacerdote y lo mataban por borracho. Mire si estuviera esa ley hoy, ¿eh? Bueno, eso viene del Antiguo Testamento. Dice, son contumaces, no temen decir el mal de las potestades superiores. Y ahí está ellos, dice, ángel, tú fuiste creado para obedecerme a mí. Hasta hay unas pastoras que hablan así, ¿no? Dice, vengan ángeles ahora, hagan aquí, ¿eh? Y ellos le dan órdenes a los ángeles y todo. Acá está la radiografía de ellos, hermanos. Solo hay que leer la Biblia para comprender lo que estamos viendo en los postreros tiempos, en los tiempos peligrosos. Observe un poquito más. Versículo 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Son engañados, engañan, son engañados y están ahí en ese círculo, son como animales irracionales, es decir, son gente que no piensa lo que les espera. Ellos están construyendo su propio camino hacia el infierno. Todo esto estoy dando así a vuelo de pájaro, no estoy dando ninguna explicación profunda. Pero miren el verso 13, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, no la que está presente hoy, otra delicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Aquí está el anillo, aquí está el hijo del rey ungido, ahí tengo, hoy cambié el auto, última gama, ahí está. Y ahora Dios nos prosperó y tenemos casa quinta y tenemos todo eso. Hasta muchos tienen de esos predicadores, tienen sus propios aviones, ¿no? Y recuerdo, eso no era parte de mi mensaje, pero recuerdo a uno de estos sinvergüenzas, porque la Biblia les da ese título también, que dijo en una conferencia, dice, pero si los narcotraficantes tienen sus aviones, ¿por qué los pastores no? Dijo él. Y así andan, hermanos, con sus propios aviones. Estos hermanos, dice la palabra de Dios, tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. No es algo espiritual, es algo carnal. Y ahora la Biblia lo explica. Dice, y estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Esa palabra manchas que aparece ahí, para nuestro idioma se traduce como un grano de pus. Es decir, que en su proceder, en su conducta hay una infección. La palabra manchas. ¿Y qué hacen eso? Dice, Judas habla, dice que son manchas en vuestros ágapes, es decir, en la comunión de hermanos, donde hay un amor cristiano. Ellos vienen con su infección y ponen el error, instalan el error. Burladores, dice, y se recrean en sus errores. Entre otras cosas, después voy a volver a mencionar, en sus chistes groseros,
esos predicadores con sus chistes de doble sentido. Muchos de ellos, ya los he oído hablar aún de las partes más íntimas del hombre y la mujer así en el púlpito y hablan y eso es terrible, hermano. Ya voy a llegar a eso también. Eso sí se los voy a explicar hoy. Y dice, hermanos, se recrean en sus errores, en las perversiones, hermanos, no tienen problema, y por eso hasta a veces ve esos predicadores de renombre en insultos. Uno de ellos acá en Buenos Aires mismo, cuando alguien le salió ahí con sus guardaespaldas y alguien le dijo, tú no eres un apóstol, el último apóstol fue Juan, y le tiró 1000 maldiciones ahí. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. La Biblia le llama a esa gente burladores, y ellos serían la cara visible de los tiempos peligrosos. Y mire cómo el verso 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esos son los que andan en los púlpitos. La Biblia le dice, andan enseñando, pero son falsos maestros, son burladores. Son gente que no creen en la Biblia y andan cambiando sus mujeres. Dice, tienen sus ojos llenos de adulterio. La idea es que cada vez que alguien entra en su congregación, ellos la miran como una posible víctima sexual. Es eso lo que está diciendo. Son gente tremenda. La Biblia le llama burladores. Burladores. Este es un panorama nomás que le doy, hermano. David sufrió la persecución de burladores en el Antiguo Testamento. Muchos padecieron de eso. Sin que pierda, por favor, aquí Pedro, porque vamos a volver o si quiere acompáñeme directamente y les voy a leer un pasaje de Proverbios que los describe un poco a ellos. En el libro de los Proverbios, el capítulo 3 y el versículo 15, Proverbios, el capítulo 3, versículo 15, mire cómo dice ahí la palabra de Dios, Proverbios capítulo 3. Ay, este no es el texto que estoy buscando, hermano. Bueno, se lo voy a deber, pero no es el texto que estoy buscando este. Porque realmente, hermanos, era una descripción que la Biblia hace sobre estos burladores. Bueno, ese texto lo voy a incorporar en otro mensaje. Volvemos, hermanos, al Nuevo Testamento, y volvemos ahora a la carta de Judas. Quiero decirles, hermanos, sobre Judas. Yo sé que ustedes ya han oído, pero él era uno de los hijos de María. Judas, el que escribió esta carta, era medio hermano del Señor y hermano de Santiago, que escribió la carta también, y él fue un gran predicador en la iglesia primitiva, Judas. Cuando él escribe, y usted lee su carta ahí, de 25 versículos, tiene un lenguaje muy similar al de nuestro Señor. Pero observe lo que él dice sobre estos burladores. Antes de Apocalipsis está la carta de Judas, no tiene cómo perderse ahí, hermano. Antes de Apocalipsis está la carta de Judas. Mire cómo él los describe a estos burladores en el verso 16. Nos muestra la radiografía de ellos. Dice que estos burladores son murmuradores, querellosos, sobre todo a la hora de pedir plata, cómo le piden plata a la gente, ¿no? Dice que andan según sus propios deseos. La palabra concupiscencia que hemos usado. Dice, cuya boca habla cosas infladas. Y ahora una palabra clave, adulando a las personas para sacar provecho. Vienen y dicen, tú eres grandioso, hermano, ¿qué haríamos en nuestra congregación sin tus ofrendas? ¿Qué haríamos, hermano? Y vienen y le hablan cosas lindas, esas virtudes que tiene, cómo cantas, cómo hablas, cómo tienes ternura para hablar con los hermanos, cómo esto y lo otro. Vienen y le adulan y después vienen y le sacan. Saben cómo trabajar, saben cómo tocar sus sentimientos. Ellos saben, son gente inspirada por el diablo. Verso 17 dice, pero vosotros, amados, ese es el título de nuestro mensaje.
las doctrinas para recordar que dijo Pedro. Y ahora Judas dice la misma cosa, verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pedro tenía un agregado, decía de los santos profetas y de los apóstoles del Señor Jesucristo. Judas no usa la palabra profeta, pero está hablando de la misma cosa, hermano. Dice, tengan memoria, porque lo que nos va a salvar de estos lobos rapaces, lo que nos va a salvar de las garras de estos burladores, es tener memoria de la sana doctrina, de lo que enseñaron los profetas, de los que enseñaron los apóstoles del Señor. Hermanos, una vez más viene a la memoria la frase del Antiguo Testamento que dijo Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y si nosotros no aprendemos la doctrina de los profetas y de los apóstoles, vamos a ser destruidos por estos burladores. Yo ya sé que algunos de ustedes ya sufrieron en el pasado algunos de estos burladores. Pero ahí están. Y ahora, una chapita, versículo 18. Dice, los que os decían en el postrer tiempo que andarán, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Ahí otra vez la palabra, los postreros tiempos, tiempos peligrosos. Judas también se encarga de recordarnos eso. Habrá burladores, gente, hermano, que no tendrá compasión y harán estragos en nuestra alma, afectarán nuestra comunión con Dios, serán obstáculos para que la gente conozca el camino del Señor. Por eso en segunda de Pedro capítulo 2 decía, estos hacen blasfemar a la gente, porque dice, estos son unos sinvergüenzas, estafadores, se llenan de plata. Y hasta muchos de ustedes quizás le dicen, usted va a la iglesia, le lavan la cabeza, le sacan la plata. Porque estos burladores no andan a escondidas, se manifiestan, andan por todos lados. Son charlatanes. Los vendedores de la feria los envidian a esto. Porque estos saben vender bien su producto que está lleno de mentiras. Burladores, dice la Biblia, hermano. Y ahora quiero que note algo que dijo aquí Judas en el versículo 19. Dice verso 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, o sea que no son salvos. Note que la palabra Espíritu está con mayúscula, no son salvos, no tienen el Espíritu Santo. Pero sin embargo con su palabrería y con sus supuestos milagros y esas cosas, impactan a la gente y ni siquiera conocen al Señor como Salvador. Pero quiero que note la palabra que aparece ahí, en el verso 19. Dice, causan divisiones. Y la gente dice así, dice, la Biblia dice esto, pero el predicador dice esto. Y usted va a notar que las mayorías se van con el predicador y dejan la Biblia a un costado. Porque es el predicador de moda, es el predicador de renombre, pero no es un verdadero hijo de Dios. Y hermanos, dice ahí la palabra claramente, causan divisiones y el pueblo de Dios se divide. Y el rebaño pequeño se queda en la verdad. Y la gente duda, dice, pero no sería ese predicador que tenía razón, porque mire, se llevó casi toda la iglesia con él. ¿Qué dice? Judas de los burladores son los que causan divisiones. Causan divisiones. Pero aquí está la palabra que quiero que veamos en esta noche con atención, poniendo la lupa. Después que causan divisiones, note lo que dice Judas. ¿Quiénes son estos? Dice, son los sensuales que no tienen al Espíritu. Son los sensuales. La palabra sensual, hermano, habla de un incitador. Si quiere usar la palabra de un motivador a satisfacer placeres mundanos y carnales. Por eso todo lo que esa gente habla, ellos no le van a enseñar la palabra en griego, en hebreo, no le van a ir a lo profundo de la Biblia. Todas esas son palabrería superficial. Ellos, hermanos, todo lo que hablan es de la mundanalidad. Tienen a la gente contenta, tienen a la gente entretenida. Cuando anduvieron por Galacia, por la iglesia, Pablo les dijo a ellos, les dice, ¿quién os fascinó? Hermanos, le hablan de cosas de la psicología y de cosas así. Esta semana fui al doctor
Y el doctor me empezó a preguntar cosas de la fe y todo, y tuvimos una charla profunda. Y el doctor me dijo, ¿viste lo que le pasó al pastor Bautista tal? Era un hombre que abrazó la psicología y escribió libros y se hizo famoso en el mundo. Y nosotros conocíamos su iglesia de antes. Y abrazó ese mundo y dejó la palabra de Dios. Yo no sabía nada de él, solo que anda ahí en los medios y todo. Pero me dijo el doctor, la gente lo dejó porque él dijo, estamos errados, hay que volver a la palabra. Y se le borraron todos, dice la congregación. Estamos hablando de miles, aquí, en Buenos Aires. Después voy a investigar, pero así me habló el doctor en esta semana. Siempre cuando la gente se queda aferrado a la palabra de Dios, todos los engañados se van a ir buscando otro engañador. Es lo que le dijo Pablo a Timoteo, estos se engañan y terminan siendo engañados. Y la gente se acostumbra al engaño. Y después cuando les aparece un predicador, dice, pero ese mensaje es muy largo, pero usa demasiados textos de la Biblia. Esos himnos son muy solemnes. Y esto, y siempre tienen algo, porque ya se acostumbraron al engañador. El engañador sabe cómo entretenerlo. Pablo usó esas palabras a los Gálatas. ¿Quién os fascinó para caerse de la verdad? ¿Quién los fascinó? ¿Quién fue el versero, el que les hizo ahí un verso que los sacó del camino del Señor y los trajo al error? Y ustedes andan contentos en el error. ¿Quién os fascinó? Dice Pablo. Y ahora, hermano, le dijo Pablo a los Gálatas estas palabras. Él les dijo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando vio todo lo que hicieron los falsos maestros en Galacia, este fue uno de los textos con los cuales los enfrentó. Le dice, yo les digo que anden en el espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Y si la gente andaba en el espíritu, no iba a tener tiempo para escucharla al engañador, al burlador. ¿Qué dijo Pedro? Yo los despierto con exhortación. Y estos engañadores, estos burladores, hermanos, hay que estar despierto, hay que saber discernir espiritualmente a quién tenemos enfrente. Si es alguien que no sigue la doctrina de los santos profetas y de los apóstoles del Señor, estamos en presencia de un burlador. Un poquito más, hermano. Esta semana, aquel hermano que está allá en el fondo, no lo voy a nombrar, pero es el único que está en el fondo. Me mandó un video esta semana. Y ahora a la tarde profundicé investigando sobre ese video. No sé si él fue o no, pero se llamaba La Iglesia del Bar y del Vino. Y ahí estaba el predicador, le hacían reportaje en la puerta y dice, nosotros tenemos un sistema de culto diferente. Nosotros no tenemos un sistema de culto tradicional, dijo. Dice, queremos que la gente venga aquí y esté en tiempo y tenemos el respaldo de las redes y promovemos y todo eso. ¿Y qué hacen? Y tomamos un vino y escuchamos la Biblia. Estoy hablando en serio, hermano. Allá, ese hombre me mandó el video. Y hoy lo estaba mirando, pero no era solamente el vino, también había bailongo. Y había hermanas con sus faldas, sus vestidos largos hasta el piso y descalzas y bailaban. Y como movían el esqueleto, eso no lo habían aprendido en esa reunión, ya venían bien entrenados. Y todo, y sabían cómo bueno, eso, estaban bailando ahí. Tremendo lo que se veía ahí. Dice, estamos en un culto no tradicional. Se los veía todos contentos, alegres. Y otro grupo grande de supuestos cristianos los miraba con atención a esa multitud que bailaba. No eran esos bailes alocados que saltan, que hacen poco, no, todo eso es como, bien, se tomaban de las cinturitas, de los hombros, todo ese tipo de cosas. La iglesia del bar y del vino. Hay que sacarlo de los templos y hay que ponerlo ahí en un lugar. Allá, eso está escrito en un libro mío como el año 2003. Ahora no está el lugar, pero ahí en la avenida Eva Perón, frente a la estación de Virreyes del metro, de los trenes cortitos, eso, ahí había un karaoke boliviano. Y ahí era para ir a bailar. Era una iglesia, pero la iglesia del karaoke. La primera vez que veía los bolivianos allí, con sus bailongos y sus cosas, pero después había la Biblia. Mañana, si viene el hermano Tony, pregúntenle en un día
Hace unos años atrás, en una conferencia, teníamos varios pastores de Estados Unidos, de México, en nuestra iglesia. Y ese domingo llegamos temprano a la iglesia y había un escándalo en la iglesia. Y ahí unos muchachos lo tenían acorralado a Tony. Tony estaba con la guitarra, tienen que preguntarle eso. Y entonces querían que él tocara un rock and roll. Y Tony, con su paciencia, le decía, no, esa es la vieja vida y que no sé qué más y todo. Y ahí llegamos nosotros, todos los pastores, llegamos en grupo ahí. Y uno de los Estados Unidos no es muy diplomático. Y fue y le dice, ¿qué les pasa a ustedes? Y esto y lo otro. Y dice, no, aquí no vamos a tocar rock and roll. Y le habló fuerte el pastor. Y le dijo, pero ustedes tienen que venir. Nosotros venimos acá y después vengan ustedes a nuestra iglesia. Nosotros ahora salimos. Y dice, y nosotros tenemos un culto distinto al de ustedes porque nosotros fumamos marihuana y después leemos la Biblia. Lo que escuchó, hermano. Fumamos marihuana y después leemos la Biblia. Y entonces, ¿y cómo hacen todo fumado ahí? Dice, porque esto es de Dios, porque Dios creó la hierba y nos dio ahí el salmo, ¿cierto? La Biblia habla que Dios creó hierba, pero no está hablando de marihuana el texto. Pero ellos agarran eso y no es el único culto, son muchos los que hacen eso. Se fuman unos porros, como le dicen, y después leen la Biblia. No sé si me recomendó esa iglesia el hermano, pero él me envió el video. Se salva que no lo nombro, no aparece ahí en las grandes. Pero, hermano, era la iglesia del bar y del vino. Se trae un vinito en una mano y la Biblia en la otra y entra sonriendo al culto. Después cómo salen, no sé, porque no filmaron la salida. Pero la verdad que tengo alguna curiosidad, a ver cómo salen después de tanta lectura y tanto trago. Esos son los burladores, hermano. Pero eso no es lo único. Hay cosas porque tenemos aquí adolescentes, si no le podría dar como alguna insinuación de las cosas que se están viendo, de los espectáculos vergonzosos, del desfile de las mujeres, hacen pasarela, hermano, en los cultos y desfilan las hermanas ahí y eligen sus reinas y sus cosas. Y eso es lo más suavecito que le puedo contar de la obra de los burladores de este tiempo. ¿Cómo nos vamos a salvar de eso? Porque si yo me voy a Bolivia después espero que no encuentre acá un desfile o una copita, ¿no? Hermano, eso es para ponerse bien serio, hermano. Bien serio. Porque estos burladores están por todos lados. Y usted ya sabe que la Biblia dice, aquel que está firme, mire que no caiga. Porque nosotros podemos ser sus víctimas, los burladores. Hermanos, esto es lo que hacen, un exhibicionismo exagerado de las ropas, de mujeres que compiten en las vestimentas y las provocaciones. Nosotros, gracias a Dios, y espero que nos dure hasta la venida del Señor, no tenemos eso. Pero muchos pastores tienen sus buenos dolores de cabeza con la forma de vestirse, de las irreverencias que se ven en los cultos. Estos burladores fueron los que trajeron los raperos, y ahí andan en los púlpitos los raperos, y tiene todo ese tipo, y los del hip hop, y esos que se tiran y hacen trompo así en el piso, ¿no? Y ellos dicen que eso es arte del Señor. Es más, algunos dicen eso es parte del cántico nuevo que habla Apocalipsis, porque a veces tratan de agarrar un texto de los pelos para ver si se justifica el pecado. Y los burladores todos ahí están, hermano. Ellos dicen, ¿por qué se viste así con todos sus pelos largos y desordenados? Y entre nosotros somos la tribu urbana, los herederos de Cristo, dice. La tribu urbana, los herederos de Cristo, mire. No, hay cada cosa, hermano. Y hay cosas que no puedo contar hoy aquí. Pero ¿sabe qué, hermano? Estos sensuales, dice. Y usted los ve, los que cantan con esos lentes oscuros y se ponen unos pañuelos aquí en la cabeza. Y andan tocando sus tambores y sus cosas. Y ahora se ve las supuestas adoradoras con sus pantalones rotos, sus jeans así, exhibiendo parte de sus piernas ahí, que parece que lo agarró un perro y le destrozó el pantalón, y así cantan. ¿Y quién permite todo eso? Los burladores. ¿Quiénes promueven todo eso? Los burladores. ¿Quiénes son estos? Dice Judas, son los sensuales que no tienen al Espíritu. No conocen a Dios.
porque eso es todo mundanalidad. Algunos de ellos gritan como de victoria, estamos teniendo estas danzas y estos bailes, pero no vamos a los lugares del mundo. Lo hacen en la casa de Dios y piensan que eso es bueno. Son burladores, son irreverentes, lo hacemos aquí entre hermanos, todos nos conocemos. Ya escuché directamente esos argumentos, eso no los leí, los escuché con mis oídos a esa gente. Son burladores, dice Pedro, hay que cuidarse de ellos, los despierto con exhortación, hermanos, dice Pedro. No se separe de la doctrina de los santos profetas y de los apóstoles del Señor, porque todos estos burladores que parece gente, hermano, que están emocionadas, avivadas, están avivados por la llama del diablo, hermano, encendidos por la llama del diablo. Ellos todo lo que promueven es el error. Un pasito más de la radiografía y me voy al final del mensaje. Aquí en Judas, versículo 12, quiero que note de esto, porque si no nos enteramos por la Biblia bien quiénes son todos estos que andan sueltos hoy, porque ya Dios nos anticipó todo esto. Mire el versículo 12. Judas, verso 12. La misma palabra que usó Pedro, ¿se acuerdan? Manchas, que les dije granos de pus. La misma palabra usa Judas. Estos estaban en la misma sintonía, hermano. Dice verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes, es decir, en nuestra comunión de hermanos en la fe. Se meten y son un grano infectado de pus entre nosotros y nos contaminan, ¿no? Son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y mire la descripción. Dice, son como nubes sin agua, son llevados de aquí para allá. Hoy vienen, hacen una estafa, un fraude acá, se van a otra congregación y así andan, hermanos. Nubes sin agua, llevados de aquí para allá por los vientos. Son árboles otoñales sin fruto. Nunca hay un salvo con ellos, nadie se salva porque el camino de ellos es hacia el infierno, ¿no? Dice, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Algunos de ustedes que conocen del mar y vienen ahí las olas y hacen ahí un gran ruido, llegan a la orilla y la ola se mete mar adentro. ¿Qué queda en la orilla? Espuma y toda mugre, resto. Esto es lo que ellos dejan. Son como fieras ondas del mar, espuman su propia vergüenza. Cuando se mueven, dejan todo, con lo que les dije hoy, el tendal de ovejas muertas en todas las congregaciones que van. Un detalle más de estos, miren. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes son ellas, hermanos, que aparecen ahí, sobre todo en el campo, y que alguien decía, pide 3 deseos. ¿Qué hace esa estrella? En una noche oscura venimos, se nos cruza una de esas estrellas y ahí estamos. Así son ellos, el ministerio de ellos. Nos llama la atención, nos impactan, nos asombran. Son como estrellas errantes, aparecen y desaparecen. ¿Y dónde desaparecen esas estrellas? En la oscuridad, porque ese es el reino donde ellos se mueven. Pero el versículo que sigue es el que más quería que notara usted. Dice la palabra de Dios, versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¡Wow! Ese es el fin de ellos, hermanos, de los burladores de los cuales la Biblia nos advierte. Así que bueno, mis hermanos, les quiero dar era mucho material para hoy, pero les voy a recordar, juntos vamos a recordar, de un burlador del Antiguo Testamento. Y luego vamos a ir a Pedro con un texto y vamos a terminar hoy ahí nuestro mensaje, que son las doctrinas que tenemos para recordar. En el Antiguo Testamento ustedes recuerdan Daniel capítulo 5, había un rey que se llamaba Belsasar. Ya Nabucodonosor no estaba en el trono, ahora estaba Belsasar. Y él convocó a 1000 príncipes, 1000 concubinas, y dice que hasta que el vino les encendió. Esa gente hubiese estado bien en esa iglesia del bar y del vino, ¿no? Dice, estaban encendidos por el vino. Ya cuando el demonio líquido empezó a hacer el estrago, mandaron a traer los utensilios, los vasos que se usaban en el templo de Dios, en la casa de Dios. Y lo que ellos estaban ignorando es que Dios estaba mirando eso.
Y usted va a encontrar muchas veces en el Antiguo Testamento esta frase: nunca mezcle lo santo con lo profano. Lo santo con lo profano. Un profano es una persona irreverente, alguien que no tiene reconocimiento de Dios, no tiene respeto por Dios. Nunca se mezcle con esa gente. Y ahí estaban ellos y trajeron los vasos del templo de Dios, hermanos, para seguir tomando vino. Y de pronto apareció aquella mano en la pared, ¿se acuerdan? Y cuando eso sucedió, empezaron todos a preocuparse. ¿Y qué hizo el burlador que organizó eso? Belsasar. Mandó, dice Daniel 5, verso 7, tráiganme a los magos y a los adivinos. Él no estaba sintiendo temor de Dios y pidiendo un predicador que ora a Dios, que hable con Dios, a ver qué era todo eso que significaba esa mano. Dice Daniel 5:7, ¿no? Que llamó a los magos y a los adivinos que vinieran. Y luego, hermano, apareció Daniel. Y Daniel le reveló lo que significaba esa mano, que había escrito Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Se acuerdan? Eso es lo que escribió la mano. Y Daniel le traduce lo que quería decir. Dice: tu reino fue cortado y entregado a los medos y a los persas. Y el juicio se manifestó, porque ningún burlador se salvará del juicio de Dios, hermano. Ningún burlador se salvará del juicio de Dios. Y después que le temblaron las rodillas y se golpeaba, dice la Biblia, las rodillas del rey una con otra, llega Daniel 5, verso 30, dice: y aquella noche murió el rey. Esa misma noche. Dios no toleró al burlador que organizó todo eso, esa fiesta de pecado, y Dios terminó con la vida del burlador. Y su reino pasó a los medos y a los persas. Así terminó en el Antiguo Testamento. Veamos un poquito del Nuevo y terminamos aquí. Pero mañana vamos a seguir, hermano. Observe cómo dice Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 3 otra vez. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y ahora escuche esta frase. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces aquí Pedro le empieza a hacer un resumen de la historia de la creación, cómo Dios creó el mundo por su palabra, y después él sigue explicando hasta cómo va a terminar el mundo. Con gran estruendo habla de todo eso ahí. Pero dice que estos burladores ignoran voluntariamente, es decir, que ellos no aceptan la enseñanza de la palabra de Dios, la desconocen, no la tienen en cuenta. Dice, la ignoran voluntariamente, sabe que esa es la verdad, pero ellos quieren imponer su relato, tienen su relato. Estos son los burladores, principalmente para algunos que nos ve a la distancia y que va a tener su tiempo. Hay en la internet una página que se llama El Cementerio del Rock. Hace algunos años yo estudié sobre eso, todos los que estaban allí. Y ahí aparece toda una lista de burladores, de gente que se burló de Dios. Uno de los grupos que hoy parecen unos viejitos más de 70 años y que estuvieron aquí el año anterior en el estadio de River llenándolo varios días, se llama AC/DC. Es un grupo bien satánico. Pero su cantante original se llamaba Jim Morrison. Jim Morrison fue un hombre que ofendió a Dios. Fue un hombre, hermano, que insultó a Dios, menospreció a Dios en su vida. Y un día de febrero, un 19 de febrero del 1980, pasado de cocaína y alcohol, murió en su propio vómito. Así murió. Él iba a ser como el que iba a inaugurar una serie de esos cantantes que iban a morir ahogados en su vómito. Son muchos. Es curioso la forma de muerte de esos que se burlaron de Dios.
Y ese grupo sigue en su camino. En aquel tiempo, uno de los grupos más famosos de los años 60 hasta que comenzaron los 70 en el mundo entero se llamaron los Beatles. Su cantante se llamaba John Lennon y ellos también se burlaron de Dios y abrazaron una religión de la India y todo eso hasta el día que John Lennon dijo que él era más famoso que Jesucristo. Y uno de sus propios fanáticos lo terminó matando. Joven murió. Después estaba Janis Joplin. Estos son nombres como desconocidos para ustedes. Janis Joplin era una chica de 27 años. La conocían como la diosa blanca, le decían. Bien rubiecita era. Y en el festival de Woodstock, que duró 3 días, donde surgió la frase sexo, droga y rock and roll. La gente cantaba ahí en eso. Ella era la que se destacaba entre toda la gente de color. Y el otro, me acuerdo, se llamaba Joe Cooker, era un cantante blanco también. Y ella murió con 27 años de sobredosis. Y inauguró otra serie muy curiosa de la cantidad de cantantes, hombres y mujeres que murieron a los 27 años. Hay toda una lista enorme. Hay una que no sé si voy a pronunciar bien su nombre, llamada Amy Winehouse, algo así. No hace mucho que murió ella, con 27 añitos también. Yo supe que existía el día que murió, pero resulta que era súper famosa en el mundo. Y toda esa gente se burlaba de Dios. Y hay muchos de esos cantantes. Había uno que se llamaba Kurt Cobain, después estaba Bob Marley. Y otro día les voy a hablar de todos esos y cómo murieron todos de manera tremenda. Porque eso también tenían el estilo de los burladores. Una de las cantantes más famosas que cuando Menem era presidente en este país vino y estuvo hasta en la Casa Rosada y todo, se llama Madonna. Y sus escenas de sexo y de todas esas cosas, ella también es una gran burladora. Y ella dijo en cierta ocasión que le gustaban mucho los crucifijos porque allí se exhibía un hombre desnudo. Escuche lo que dijo. Ya sabemos cuál va a ser el fin para los burladores. Todos esos son burladores. Ya han terminado de manera terrible y hay otros que van en camino. Hace ya casi como cerca de 20 años, encendí la televisión y estaba escribiendo allí para una conferencia y de pronto siento ahí unos ruidos extraños en la televisión, miro y alguien ahí con sus pelos ahí, con una cara como endemoniado, rompía un libro y hasta que le puse atención y era la Biblia. Estaba rompiendo con sus dientes así, todo eso. Y la gente enfervorizada, todos los fanáticos. Y entonces ahí apareció su nombre, se llamaba Marilyn Manson. Marilyn, por Marilyn Monroe, que fue una actriz súper famosa, y Manson era por un loco que lo soltaron hace poco de la cárcel, que en el año 1969 cometió con un grupo una serie de crímenes. Y él estaba leyendo, eso era de los que fumaba marihuana y leían la Biblia. Y estaba leyendo el libro de Apocalipsis y leyó sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. Y ese Manson, que se llamaba Charles Manson, él dijo que Dios le habló y que tenía que salir y matar gente. Y entre la gente que mató a una actriz que se llamaba Sharon Tate, muy jovencita y estaba embarazada, le abrieron la panza. Y ese hombre estuvo preso, lo han soltado hace muy poco tiempo, ya está viejito ya. Y tiene sus cosas del anticristo grabado acá, todo tremendo, los burladores. Hay mucha gente que sigue eso. Mire, hasta ese cantante se puso el apellido de él. Ya se imagina qué clase de persona. Hoy volví a leer un poco de esa historia que la vi en la tele hace años. Y dice que después, que no solo que rompió la Biblia con los dientes, que es lo que yo vi ahí, sino que dice que después la quemó. Eso yo no lo vi, pero hoy leí eso, que él la quemó. Y la gente estaba fanatizada, los burladores. Les conté los otros días. Era una señora muy fiel al Señor, no era de la iglesia bautista, pero amaba a Dios y era muy fiel, ella y su familia. Eran vecinos de Alex, de allá cerca de esa casa. Y un día vino esa señora a visitarme porque me conocía de los programas de radio. Y con lágrimas
Me dijo que su iglesia se había dividido, una iglesia muy cerca de donde estamos en esta noche, una iglesia grande. Y dice que trajeron un predicador invitado y el hombre agarró la Biblia y la tiró en el piso y la pisó y le dijo a toda la gente, esto es palabra vieja, esto es pan viejo, dijo, es pan viejo. Yo tengo hoy una palabra fresca para ustedes. Y se llevó la gente de la iglesia, la mayoría. Burladores, burladores. Y la gente vio cómo se pisaba la Biblia y lo siguieron al burlador. Y dejaron aquella doctrina. Hermanos, están por todas partes. Pero Pablo le escribió a los Gálatas y les dijo estas palabras. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es lo que dijo Pablo en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. En otras palabras, burladores, estén atentos, ustedes no pueden engañar a Dios. Que la hagan una vez y otra vez y otra vez y les vaya saliendo bien. Dice, pero todo lo que ustedes siembran también segarán. Todo se les volverá en contra. Dios no puede ser burlado, hermano. Eso tiene que saberlo el mundo. Dios no puede ser burlado. En la historia, en la música, en la Biblia, vemos, hermanos, el fin de los burladores. Quiero decir esto por último, aquí en Pedro. Dice ahí en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Eso, hermano, es un hecho innegable. Pero ¿de qué se burlaban estos? Dice ahí Pedro, en el versículo 4 ahora, dice, ¿qué es lo que dicen estos burladores? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está que Cristo vino? ¿Dónde está? ¿Dónde vino? ¿Dónde vino? ¿Sabe qué, hermano? Estos burladores, hoy están hasta aún en las iglesias bautistas, hay burladores, no creen en el regreso de Cristo. No creen en el regreso de Cristo. La doctrina del regreso del Señor ha sido uno de los temas más desaparecidos en este siglo XXI. Ya casi nadie predica eso, porque la mayoría dejó de creer, porque creen como los burladores. Y andan diciendo, ¿dónde está el advenimiento? ¿Dónde va a venir Cristo? Pero nosotros que leemos la Biblia, que como dijo Pedro, estamos ahí aferrados a la doctrina de los santos profetas y de los apóstoles del Señor, no a estos sinvergüenzas que andan sueltos. Creemos en la doctrina de los apóstoles del Señor. Nosotros sabemos que Cristo viene y viene pronto. Y tenemos ahí el nombre de nuestra iglesia que nos desafía cada reunión a creer en eso y pensar en eso. Maranata, Cristo viene y viene pronto. Dijo uno de estos predicadores argentinos que tiene una iglesia enorme en los Estados Unidos. Y ustedes ya saben quién es. Y él dijo hace unos años atrás, y está ahí los videos, se puede ver, dice, estos que predican sobre la venida de Cristo, dice él, dice, esto es una doctrina de escapismo. Y dice, y hay muchos que quieren creer que Cristo va a volver para no ofrendar, decía él en ese discurso. Y después como burlador, tomaba ahí su brazo y su micrófono así, y le decía, y todas esas viejitas que no tienen los patitos en fila. Así hablaba el predicador. Pedro dice, esos son los burladores. Judas dice, esos son los burladores. No creen en la venida del Señor. Pero aquí está en la Biblia que Cristo va a venir. Y todavía lo podemos leer y lo podemos recordar que Él vendrá con voz de mando, de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina ese capítulo 4 de Tesalonicenses. Dice, animaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con las que los burladores no creen. Nosotros sí, Cristo viene y viene pronto. Sí, hermano, Cristo viene y viene pronto. Pero mientras tanto tenemos que entender que vivimos tiempos peligrosos, que atentan contra nuestra alma, contra nuestra salud espiritual. Este predicador, igual que como decía Pedro, a mí no me es molesto recordar estas cosas. Puedo predicar como Pedro una y otra vez, pero advertir
como lo hizo Pablo con su voz. Hay que tener cuidado, porque de la misma congregación, dice Pablo, del medio vuestro van a salir lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Predicadores que lo destrozan todo. Y la manera de destrozar es que la gente ya no tenga la palabra de Dios en el medio. Somos bautistas, somos fundamentales, creemos en la centralidad de la Biblia. Y al alejarme de este púlpito, les digo esta advertencia: tengan cuidado con los que predican con un celular o con una computadora. Hay que predicar, hermano, con la palabra de Dios. Esta siempre tiene que estar. Los burladores están, los tiempos peligrosos están. Lo que falta es ver más la manifestación de aquellos hombres y mujeres que todavía creen con firmeza en la doctrina de los santos profetas y de los apóstoles del Señor. Eso nos protegerá de los burladores. Mañana vamos a seguir con la palabra escarnecedores, es el mismo término. Tiempos peligrosos, esta es la serie de mensajes, hermanos. Nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor, hermanos. Era el año 1982, cuando un hombre muy consagrado a Dios se paró en el aula del seminario donde yo estudiaba. Y él nos habló ya hace 41 años atrás de los burladores. Yo pienso hoy cuántos se han perfeccionado en estas décadas esos burladores. Cada vez tienen más técnicas, más estrategias para engañar al pueblo del Señor. Y recordamos nosotros, tengamos memoria, como decía nuestro mensaje hoy, hermano, recordar la doctrina de los profetas y de los apóstoles. Ellos estaban en el buen camino. Y ahí estamos, en esas sendas antiguas. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y gracias, Señor, porque ella nos mantiene despiertos, en alerta, y vamos tomando cada vez más conciencia de los lobos que nos rodean, de gente que quiere afectar nuestra alma, nuestra salud espiritual. Y pedimos, Dios, que tú nos ayudes con fuerza del cielo, para que podamos estar firmes en tu camino, en la fe, en las sendas antiguas, para que no seamos dañados por esos lobos rapaces, por los burladores que pululan por los púlpitos de hoy. Bendice tu palabra, Dios, y ayúdanos a estar bien firmes para servirte, para darte honra y gloria a ti, Padre. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas y bendice decisiones que necesitamos tomar, de dejar de oír a ciertos hombres y escuchar más tu voz, Señor, hablando a nuestro corazón directo. Lo pedimos esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Hermano Omar va a venir, nos va a estar guiando aquí en los cánticos finales, por favor.